Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el segundo tema, correspondiente a los chicos de nivel 2, el curso de química. El tema de materia, vamos a continuar con el tema de la semana anterior, ¿ok? Pero ahora nos vamos a referir en el tema de materia, la división de la materia, las propiedades de la materia y los fenómenos de la materia, ¿ok? Empecemos. División de la materia. Bueno, nosotros conocemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Si estamos hablando de un tipo de materia condensada, ¿no?, que tiene masa y volumen, se divide en cuerpo, porción de materia, partícula, ¿ok?, molécula, átomo, partículas subatómicas y los famosos quarks, ¿ok? La última parte de división de la materia en todo caso vendrían a ser los quarks. Muy bien, antes sabíamos que eran solamente hasta átomos, ¿cierto? Tenían un error, porque los átomos todavía se pueden seguir dividiendo en partículas subatómicas. Aquí están quienes, los fundamentales, protón, neutrón y electrón, y los famosos quarks. Muy bien, continuamos. Ahora veremos lo que son las propiedades de la materia. En las propiedades de la materia, algo que estoy adicionando en la parte del marco teórico viene a ser esta segunda parte, ¿ok? Se divide de acuerdo a dos criterios. Un criterio clásico, el que está en tu módulo, y un criterio termodinámico. Lo estoy haciendo porque hay preguntas con respecto a esta parte. Muy bien. El criterio clásico me dice, se divide en dos, generales y específicos. ¿Por qué se dice generales? Porque se cumple para los tres estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son los tres estados de agregación de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. Entonces, generales vendrían a ser la extensión, ¿no?, el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio, la masa, la cantidad de sustancia que posee un cuerpo, el peso, la masa influenciada por la gravedad, la inercia, ¿cierto? En la parte de la inercia podemos decir, ¿no? Hagamos el ejemplo de un ciclista que está bajando una pendiente, ¿cierto?, a velocidad constante, pero ¿qué pasa? No se da cuenta y golpea con una piedra. ¿Qué pasa? La bicicleta va a salir volando, ¿cierto? Muy bien. Impenetrabilidad. Ok, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿cierto? Si yo tengo estos dos plumones, no van a ocupar el espacio que está en la pizarra, ¿cierto? Estará al costado, estará arriba, estará por detrás, pero jamás va a ocupar el espacio al mismo tiempo. Muy bien. Etcétera. Divisibilidad. ¿Qué pasa si una botella de vidrio cae al suelo? Se va a fragmentar, muy bien, etcétera. Propiedades específicas se cumplen para algunos estados de agregación. Por ejemplo, dureza. ¿Qué es la dureza? Mucho cuidado, sí, ya hemos estado aclarando este concepto. La dureza no quiere decir algo que no se puede romper, mucho cuidado. La dureza es la resistencia que tiene un cuerpo a ser rayado. En ese caso, entre el vidrio y la madera, ¿quién vendría a ser más duro? Muy bien, el vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio fácilmente raya la madera, pero la madera no puede rayar fácilmente al vidrio. Muy bien. Entonces, a eso que nosotros lo confundíamos con duro, ¿cierto?, con algo que no se puede romper, se le dice tenacidad. La tenacidad es la resistencia a ser fraccionado o roto. ¿Ok? Entonces, con el mismo ejemplo, entre el vidrio y la madera, ¿cuál será más tenaz? En este caso sí vendría a ser, ¿qué cosa? La madera. Muy bien, ¿por qué? Porque la madera es más difícil de romper. Perfecto. Ductibilidad. Ok, ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos para formar hilos. Ok, ejemplo, por decir, el cable de energía eléctrica, el cable de cobre, ¿cierto? Son hilos que llevan la corriente eléctrica, ¿cierto?, a casa. La viscosidad, perfecto. La viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos a fluir. Entonces, fíjate, hablé de dureza y me referí a un sólido. Tenacidad, un sólido. Pregunta, ¿los líquidos son tenaces? No, por supuesto. ¿Se das cuenta? Por eso se dice específico, porque solamente se cumple para alguno de los estados. Dureza, estado sólido. Tenacidad, estado sólido. Ductibilidad, estado sólido. Viscosidad, estado líquido. ¿Te das cuenta? Tensión superficial, estado líquido. Compresibilidad de los gases, estado gaseoso. Perfecto.
Muy bien, eso vendría a ser el criterio clásico. Ahora veamos el criterio termodinámico. El criterio termodinámico se divide en dos, en extensivas e intensivas. ¿Dónde está la diferencia? Las extensivas dependen de la masa. ¿Ok? Y además me dice que son aditivas. ¿Qué quiere decir que sean aditivas? Que se pueden sumar. Por ejemplo, acá yo pongo longitud, ¿cierto? Muy bien. 5 metros, 2 metros, 3 metros. ¿Los puedo sumar? Claro que sí. 5 más 2 más 3, 10 metros. Perfecto. Área, claro que sí. Tilde. Área. ¿Ok? Volumen. Inercia. Pregunta, si yo tengo a una persona bastante grande y a una persona bastante chica, ¿a cuál de los dos es más fácil de empujar? A la persona chica. ¿Por qué? Porque posee menor inercia. ¿Ok? Etcétera. Bueno, si queremos hablar de propiedades extensivas, también podríamos hablar, por ejemplo, de la fuerza. ¿Cuál es la clave aquí para darse cuenta si son extensivas o no? Dentro de la fórmula, para este caso, dentro de la fórmula debe estar la variable masa. Por ejemplo, tú sabes que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la fuerza es considerada una propiedad extensiva. Muy bien. Intensivas, ok, no dependen de la masa y no son aditivas. Ejemplo, todas las específicas, todas estas propiedades que están de acuerdo al criterio clásico vienen a formar parte de las propiedades intensivas. ¿Ok? Adicional a ello, la temperatura. ¿Ok? Como ya hago en clase, ¿cierto? El ejemplo, la fiebre, ¿a qué temperatura nos da? Aproximadamente a los 38 grados, ¿no? Seamos grandes o seamos un bebé. Perfecto. La densidad también es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no depende de la masa. La densidad del agua en un vaso, ¿no? A ciertas condiciones es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Y cuánto será la densidad del agua en una piscina olímpica? Fíjate, no depende de la masa. Un vaso y una piscina olímpica, obviamente vemos las diferencias, ¿cierto? Pero la densidad en la piscina olímpica también es de 1 gramo por centímetro cúbico. Perfecto, etc. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Vamos por acá. Finalmente vamos a trabajar lo que son los fenómenos de la materia. Muy bien. En los fenómenos de la materia tenemos dos. En el módulo está el tercero, que viene a ser la alotropía, ¿cierto? Te explico esto. Fenómeno físico. ¿Cuándo se dice fenómeno físico? Fenómeno físico es cuando no se altera la estructura interna de la materia. ¿Ok? Por ejemplo, los cambios de estado. Por ejemplo, si yo hablo fusión del agua, ¿qué estoy diciendo? Pasar del estado sólido al estado líquido, ¿cierto? Pero al final, ¿sigue siendo agua? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el sólido es el hielo y es agua. Mientras que cuando lo caliento y lo llevo al estado líquido, también sigue siendo agua. Y si lo sigo calentando, vendría a ser vapor. Pero al final sigue siendo agua. Muy bien. La destilación, ¿cierto? La destilación, la decantación, etc. Son ejemplos de fenómenos físicos. Fenómenos químicos. Bueno, en el concepto de fenómeno químico, si aquí me dice que no se altera, aquí será que sí se altera la estructura interna de la materia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y lo corto, eso vendría a ser un ejemplo de fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el papel sigue siendo papel. Lo arrugo, sigue siendo papel. Pero, ¿qué pasa si agarro un encendedor y lo enciendo? Ah, ya, deja de ser papel. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en carbón o ceniza. ¿Te das cuenta? Ya no es papel, ahora es carbón. Muy bien. Otros ejemplos, la corrosión que le pasa a los metales, la combustión que le pasa a los combustibles, ¿no? La fermentación, generalmente a los jugos de frutas, a las hierbas, etc. Entre otros, ¿no? Podríamos mencionar también lo que viene a ser de las plantas, la fotosíntesis, los procesos biológicos, respiración, digestión, etc., también están considerando dentro de los fenómenos químicos de la materia. Muy bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la práctica, ¿sí? Con el chico del nivel 2, el tema de materia, propiedades, división y fenómenos de la materia. Muy bien.
Pregunta número 1 me dice, ¿en qué grado de división de la materia? La materia es más pequeña. Entonces, cuando hemos revisado la parte de la división de la materia, hemos visto, ¿cierto? Materia, cuerpo, etc. Hemos visto que la última parte de división, la más pequeña, viene a ser los quarks, ¿cierto? Pero por encima de los quarks están las partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas, o dentro de las partículas subatómicas fundamentales, ¿quiénes están? Protones, neutrones y electrones. Entonces yo puedo observar que en la alternativa 5 en romanos dice electrón, por lo tanto esa vendría a ser la respuesta. La respuesta es la alternativa E. Muy bien. Pregunta número 3. En la pregunta número 3 me dice, ¿cuál de los siguientes casos es un fenómeno físico? Allá, fenómeno físico. Recuerden, esta parte no se altera la estructura interna de la materia. A ver, veamos. Electrólisis del agua. La electrólisis es pasarle corriente eléctrica al agua para que se pueda separar en hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, si estamos obteniendo algo diferente al agua, viene a ser un fenómeno químico. Muy bien. Corrosión de una barra de hierro. Ok, la corrosión es en palabras comunes, la oxidación, ¿cierto?, de un trozo de metal, ¿cierto?, debido quizás a la acción de un ácido, ¿no?, etc. Entonces vendría a ser también un fenómeno químico. Ok, no tengo todavía fenómenos físicos, que es lo que me pide. Fotosíntesis de la planta. Acuérdate que en la parte del marco teórico también te había dicho que la parte de la fotosíntesis también es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque junta lo que es agua y CO2 y la planta realiza su fotosíntesis y obtiene como producto lo que viene a ser la glucosa. Perfecto. Destilación del petróleo. Perfecto. La parte de la destilación es la separación de dos líquidos. En el caso del petróleo, vamos a decir, un ejemplo sencillo, es separar un hidrocarburo o un combustible menos contaminado de un combustible más contaminado. Entonces, pero al final sigue siendo el petróleo. Por lo tanto, en la número 4 sí viene a ser un fenómeno físico. La explosión de la nitroglicerina. Ok, la parte de la explosión te está diciendo lo que viene a ser combustión. Y si es combustión, viene a ser un proceso químico. Por lo tanto, la única alternativa ahí viene a ser 4 romanos que se encuentran en la alternativa D. Muy bien, respuesta de la alternativa D. Continuamos, pregunta número 5. En la pregunta número 5 me dice, indicar cuántas propiedades intensivas hay. Intensivas, o sea que no dependen de la masa. Veamos. La porosidad, ¿depende de la masa? Claro que no. Muy bien, seguimos. La atracción, ¿depende de la masa? Claro que no. La tenacidad es una propiedad específica, y todas las específicas dijimos que entra dentro de intensiva, por lo tanto no. El calor, dentro del calor está la masa, por lo tanto el calor vendría a ser una propiedad extensiva. La dureza es una propiedad específica, por lo tanto es intensiva. Finalmente la inercia viene a ser una propiedad extensiva porque depende de la masa, por lo tanto, si nos ponemos a contar, a ver, viene a ser lo que es la porosidad, la atracción, la tenacidad y la dureza. Son 4, la respuesta es la alternativa E. Respuesta, la alternativa E. Muy bien, pregunta número 7. En la pregunta número 7 me dice lo siguiente, vamos a ver, voy a pasar. En la pregunta número 7 me dice, la afinidad es la atracción entre. La afinidad es la atracción entre átomos para formar moléculas. Entonces, la respuesta aquí, sin más que decir, viene a ser la alternativa A. Muy bien, pregunta número 9 entonces. En el caso de la pregunta número 9 me dice indicar el número de propiedades extensivas que hay. Extensivas, o sea que depende de la masa o son aditivas. La masa depende de la masa, da 1. La ductibilidad es específica porque es para los metales, por lo tanto no se considera. La inercia, claro que sí, en la parte de la inercia ya dijimos que depende de la masa, son 2. Viscosidad, propiedad específica, porque es para los líquidos.
Volumen. El volumen depende de la masa, además es aditiva. 5 litros más 3 litros más 8 litros. Allá, perfecto. Dureza es específica, por lo tanto, masa, inercia y volumen son 3. Respuesta en la alternativa D. Respuesta en la alternativa D. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos. Pregunta número 11. En la pregunta número 11 me indica un par de propiedades intensivas. Veamos. Dureza y oxidación. Bueno, pues la oxidación no es una propiedad intensiva, es un fenómeno. Fermentación ya no es una propiedad intensiva. Seguimos leyendo y acá estamos con oxidación y fermentación. Ambas son fenómenos químicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se altera la estructura interna de la materia. Dureza y densidad la encontramos. Dureza, ¿qué dijimos en el marco teórico? Que es la resistencia a ser rayado. Muy bien. Y la densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la letra D. Respuesta, la alternativa D. Muy bien. Pregunta número 13. En la pregunta número 13 me dice indicar verdadero o falso. Perfecto. Tengo 3 proposiciones, 1, 2, 3, y vamos a analizarla cada uno de ellos. El metano es una molécula binaria y diatómica. Esta parte no lo hicimos en el marco teórico, pero está en el módulo. Ok, binaria. ¿Cuándo se dice que es binaria? Binaria, a ver, vamos a explicar esta parte. Binaria es cuando hay 2 átomos distintos. 2 átomos distintos. Entonces, veamos, binaria. Entonces, el metano, el CH4 que viene a ser el metano, es una molécula binaria porque está formado por carbono e hidrógeno. ¿Cierto? Muy bien. Ahora me dice, y diatómica. Ya. La parte diatómica te está diciendo que hay 2 átomos. Veamos. Hay, 2 elementos. A ver, voy a borrar esta parte, disculpa. 2 elementos distintos. Perfecto. Ahora me dice que hay 2 átomos. Falso, porque si recuerdas en la parte de atomicidad se ve esta parte, ¿sí? ¿Cuántos carbonos hay? Hay un carbono más. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 4 hidrógenos. Por lo tanto, su atomicidad vendría a ser 5. Entonces, no sería diatómica, sino sería pentaatómica. Por lo tanto, esta es falsa. Veamos, ya hemos hecho el marco teórico. Veamos la siguiente. El amoníaco, el NH3, me dice, el NH3, vamos a copiar aquí el NH3. Primero, ¿qué tipo de molécula es? Binaria, ¿cierto? Binaria, igual que el caso anterior. ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno e hidrógeno. Entonces, es binaria. Binaria. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice ahí en la proposición? El amoníaco es una molécula binaria y tetratómica. A ver, analicemos. Atomicidad. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Tengo un nitrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 3 hidrógenos. 1 más 3 vendría a ser 4. Prefijo de 4, tetraatómica. Por lo tanto, esta sí vendría a ser verdadera. Muy bien, finalmente analicemos ahora. Me dice, el agua es una molécula unitaria y triatómica. Ya lo valoro, no es unitaria. ¿Por qué? Veamos aquí. Si yo pongo el agua, H2O, que tú conoces la fórmula, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 2 elementos distintos, por lo tanto, es binaria. Y si reconocemos la parte de la atomicidad, vendría a ser 2 hidrógenos más 1 oxígeno, vendría a ser 3, o sea, triatómica. Si bien es cierto, es triatómica, pero no es unitaria, es binaria. Por lo tanto, esta alternativa también vendría a ser, o esta proposición vendría a ser falsa. ¿Falsa, verdadero? Falso. Muy bien, pregunta número 15. Vamos a ver qué me dice la pregunta número 15. La pregunta número 15 me dice, otra vez, a ver, es una propiedad intensiva. Recuerda que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Veamos, la medición del radio. A ver, si yo mido el radio, vamos a suponer de una circunferencia. Si yo mido el radio, ¿cierto? ¿Ok? El radio viene a ser longitud.
Y dijimos que la longitud, por ser aditiva, es extensiva. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Por qué? Porque es extensiva. A ver, 1. 2. Veamos. La dureza del diamante. La dureza, ¿qué dijimos? La propiedad de ser rayado. No sin antes mencionarte que el diamante es el elemento más duro o la sustancia más dura que existe en el universo. Y la menos dura o la blanda viene a ser, ¿quién? El talco. Muy bien. Entonces, el diamante es duro. Perfecto. Acuérdate que la dureza es solamente para los sólidos. Es específico. Por lo tanto, es intensivo. ¿Verdadero? Muy bien. Y finalmente, la respuesta, la alternativa o la proposición 3 me dice conductividad eléctrica. Perfecto. Recuerda que la conductividad eléctrica es específico para los metales. Específico. Por lo tanto, también es intensivo. Verdadero. Por lo tanto, la alternativa vendría a ser la respuesta, la B, respuesta, la clave B, donde me menciona que las intensivas vienen a ser la 2 y la 3. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido, no sin antes mencionarte y recordarte que las preguntas pares de la parte de la práctica vienen a ser parte de tu tarea que debes presentar. Muy bien, chicos, vamos a terminar la última parte de autoevaluación, no sin antes de mencionarte que en la página 67 nuevamente dice práctica. Corrijamos esa parte y pongamos autoevaluación nada más, ¿ok? Bueno, nos hemos propuesto resolver la pregunta 4, 6, 11 y 12, quedando para ti las preguntas 2 y 9. No te olvides que las preguntas pares de la práctica también son tu problema. 8 más 2, 10 problemas que debes presentarlo, ¿no? Mediante foto al WhatsApp de la institución. Perfecto. Pregunta número 4 me dice, escribe si se trata de un fenómeno químico. Muy bien, recuerda que el fenómeno químico es cuando hay una alteración de la estructura interna de la materia. Licuación del aire. Recuerda que la licuación es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Estamos hablando directamente de un cambio de estado, por lo tanto es un fenómeno físico. Muy bien. Formación de nubes. Bueno, ¿no? El agua se calienta, se va a la atmósfera, en la atmósfera se enfría y cae la precipitación. Entonces, la formación de nubes vendría a ser fenómeno, un cambio de estado, ¿no? Porque el agua sigue siendo agua en todas las etapas y, por lo tanto, vendría a ser un fenómeno físico. Hielo derretido. Bueno, un cubo de hielo le agrego calor, se convierte en agua líquida, ¿cierto? Pero el agua sigue siendo agua, fenómeno físico. La vela en combustión. La palabra combustión quiere decir arder. Y si está ardiendo, hay una reacción química. Por lo tanto, esa vendría a ser nuestra respuesta en la pregunta número 4. Muy bien, pregunta número 6. Indicar qué sustancia se sublima. Nuevamente, recordar que la sublimación es el paso del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Muy bien, recuerda también que hay dos sustancias que se subliman. ¿Cuáles son? El hielo seco, que se encuentra dentro de los extintores, y la naftalina, la bolita blanca, que sirve para que la polilla no ingrese a comer la ropa, ¿no? Dentro del ropero. Por lo tanto, una de ellas está ahí en las alternativas, viene a ser el hielo seco, respuesta en la alternativa A. Muy bien, pregunta 11 y 12 para terminar. En la 11 parece que hubiera un texto bastante complicado, ¿cierto? Vamos a leer y sacar los datos que están ahí. El yodo de color gris oscuro. Ok, la primera parte que me dice es color. Color gris oscuro, color. Muy bien. Siguiente parte, me dice, se sublima con facilidad. Ya, se sublima, me dice. Ok, se sublima. Muy bien, seguimos. Me dice que se combina con los metales para formar ioduros. Ok, se combina, o sea, reacciona. Reacciona con los metales para formar ioduros. Muy bien. Y finalmente, sirve para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Ok, de la tiroides. Estamos hablando, recuerda, del yodo, ¿no? Yodo. Muy bien. Listo. Entonces, me dice, ¿cuántas propiedades físicas y químicas hay? Propiedades físicas es cuando yo menciono alguna característica. Mientras que las propiedades químicas, básicamente, cuando estoy hablando de una reacción, ya sea química, ya sea biológica, etc. Entonces, si yo digo que es de un color gris, estoy hablando de la propiedad física, porque simplemente estoy hablando del color característico del yodo. Por lo tanto, esto vendría a ser una propiedad física.
se sublima. Ya en el problema anterior vimos lo que era la sublimación, ¿cierto? Es un cambio de estado, por lo tanto también vendría a ser una propiedad física. Te está hablando en la tercera opción que reacciona. Si te está hablando de reaccionar, te está hablando de una propiedad química, porque va a formar nuevos productos. Y finalmente, si te está diciendo que sirve para que la glándula tiroides funcione correctamente, también te está hablando de una propiedad química. Por lo tanto, si podemos darnos cuenta en dos propiedades físicas, dos propiedades químicas, respuesta vendría a ser la alternativa B. Muy bien. Finalmente, pregunta número 12. Me dice, ¿se conoce el cloruro de sodio? El cloruro de sodio no es lo que tenemos en casa, la sal de mesa, pero con la mezcla del yoduro de potasio. Justamente el yoduro de potasio sirve para que la glándula tiroides funcione correctamente y nos salga el famoso bocio o paperas, ¿no? En el cuello. Muy bien. Me dice, ¿se conoce que el cloruro de sodio, que vamos a poner aquí, ahora vamos a trabajar con el cloruro de sodio, NaCl, tú sabes su fórmula. Perfecto. Y te está hablando de tres características. La primera te dice el punto de fusión. Ok, el punto de fusión. Punto de fusión. En la segunda característica te dice que tiene un color, es incoloro. Ah, ya, incoloro. Te está hablando del color, incoloro. Y finalmente en la tercera parte te dice, por electrólisis se separa. Ah, ya, esto lo voy a poner así. El cloruro de sodio, mediante electrólisis, se va a separar en sodio y cloro gaseoso. Muy bien. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Me dice, ¿son correctas entonces? A ver, el punto de fusión es una propiedad química. Recuerda que la fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Es un cambio de estado, por lo tanto, no puede ser una propiedad química si no es una propiedad física. Esto es falso. Muy bien, seguimos. Me dice, ¿el color es una propiedad física? Por supuesto, verdadero. Algo que no hemos colocado en la parte del marco teórico, pero recuerda, el color, olor y sabor son propiedades físicas. Finalmente, ¿la electrólisis es un proceso químico? Claro que sí, también. ¿Por qué? Porque el sodio, que al inicio es un cristal, se convierte en nuevas sustancias, ¿ve? En sodio y en cloro. El cloruro de sodio se convierte en sodio y en cloro. Bueno, la combinación vendría a ser falso, verdadero, verdadero. Respuesta, la alternativa D, ¿cierto? 2 y 3. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Con esto terminamos esta parte, este tema de materia, ¿no? La parte de autoevaluación. Gracias, nos vemos.